Hola, esta es la videoguía correspondiente al experimento de oscilador torsional del laboratorio. Para comenzar vamos a hablar sobre la teoría del oscilador torsional. Este consiste en un movimiento oscilatorio armónico que se produce al hacer girar el final de un objeto alrededor de su eje. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que este objeto va a almacenar energía mecánica cuando uno lo gira. La ecuación que describe este movimiento es que la sumatoria de torques va a ser igual a menos k por teta, donde k es la constante de torsión y bueno, y teta va a hacer referencia a la posición angular del objeto que nosotros estamos haciendo girar. Y en el caso en que nosotros tengamos un amortiguamiento lineal para este tipo de oscilación, pues tenemos la ecuación que conocemos de movimiento oscilatorio. Entonces aquí tenemos pues el momento de inercia por la aceleración angular más b, que es pues nos va a determinar el coeficiente de amortiguamiento por una velocidad angular más k por teta, y esto debe ser igual a 0. Respecto al montaje experimental, lo único que deben hacer es familiarizarse con todo el experimento y leer el manual para poder aplicar las diferentes conexiones y procedimientos que deben realizar para cada uno de los objetivos del experimento que deben hacer. Respecto al procedimiento, aquí hay como una cosa que primero deben hacer, y es la calibración del voltaje y el ángulo. Entonces nosotros vamos a necesitar conocer con exactitud el voltaje que nos va a proporcionar el transductor del experimento, y poder relacionar esto para la posición del ángulo de del rotor que estamos haciendo girar. Lo primero que se debe hacer es que el rotor ocupe diferentes posiciones conocidas en la escala de radianes que ustedes van a poder observar en el montaje, y la idea es que ustedes lean la salida del transductor de voltaje para la posición, y pues deben realizar una serie de mediciones para distintos ángulos. Para poder variar estos ángulos, lo que pueden hacer es generar torques gravitacionalmente, y bueno, y esto lo hacen a través de las pesas que pueden colgar al lado del montaje. Y al final pues ustedes también deben cambiar cuál es el cero, y esto lo hacen ajustando la perilla en el transductor de cuando ustedes estén midiendo 0 radianes, y pues ajustan el cero en ese momento. También hay una forma de calibrar pues de hacer la calibración que es un poco más sofisticada, de la cual hablaremos más adelante. Lo siguiente que ustedes deben realizar para el procedimiento es poder determinar la constante de torsión K del montaje que ustedes tienen. Para hacer esto, recuerdan que ustedes tienen como dos poleas alrededor del experimento. La idea es que ustedes ahí cuelguen unas masas en cada una de las poleas, masas iguales, de tal forma que el torque que le estén aplicando al rotor sea de 2 veces el radio por el peso de esas masas. Además, cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes hagan la sumatoria de fuerzas sobre el oscilador, se van a dar cuenta que la fuerza neta va a ser igual a 0. Por otro lado, si ustedes solamente dejan una masa en una sola polea, lo que van a estar haciendo es como cambiar la posición del rotor, de tal forma que pues sus datos van a tener unas ciertas imperfecciones. Sin embargo, puede hacer que estas imperfecciones que se produzcan en sus datos sean imperceptibles y no cambien mucho con lo que se busca lograr con el experimento. Para poder determinar esta constante de torsión, lo más fácil que pueden hacer es tomar como variable independiente el torque. En este caso pues sería la cantidad de 2 veces del radio por el peso de las masas que se están colgando, y como variable dependiente la posición angular, que ustedes pueden conocer a partir del globo ocular que está instalado en el experimento. De esta forma pues solamente tienen que realizar una regresión lineal y encontrar cuál es la constante de torsión del, del, del experimento que estamos realizando. Ahora nosotros vamos a querer determinar cuál es la dependencia que hay entre el periodo y el momento de inercia. Para esto vamos a excitar el rotor a partir de oscilaciones que se provocan manualmente, y lo vamos a tener sin amortiguamiento. Ahí tenemos unas relaciones de este tipo de movimiento, donde encontramos que omega es la raíz de k entre el momento de inercia, donde k pues es la constante de torsión,
Y en este caso nosotros vamos a insertar unos cuadrantes alrededor del rotor. De esta forma nosotros tenemos que el momento de inercia va a ser la suma de dos partes. La primera hace referencia al momento de inercia del rotor más n veces, que es el número de cuadrantes que se ponen por el momento de inercia de esos cuadrantes. Con esto nosotros tenemos también que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz entre el momento de inercia y la constante de torsión. A partir de estos datos nosotros vamos a tener que calcular también el momento de inercia de los cuadrantes que se van a ubicar. En este caso el momento de inercia de los cuadrantes va a ser m por el radio interno al cuadrado más el radio externo al cuadrado entre 2. Estos valores, el valor de m es de 214.5 gramos, el valor de R1 es de 0.86 pulgadas y el valor de R2 es de 1.86 pulgadas. La idea es que cuando ustedes puedan calcular este momento de inercia, tomen varias medidas para distintos cuadrantes que se ubican en el rotor y a partir de estas medidas ustedes puedan determinar cuál es el momento de inercia del rotor y sub 0 que tenemos aquí subrayado. Una vez cuando ustedes puedan determinar este momento de inercia, también deben calcular, deben hacer un procedimiento similar, esta vez haciendo uso de unas esferas de acero, y el momento de inercia de las esferas de acero se escribe a partir de la siguiente ecuación, donde, bueno, pues la masa va a ser la masa de las esferas, el R0 hace referencia a la distancia que hay entre el centro de la fibra y el centro de la esfera que se está utilizando, y en este caso R pequeña hace referencia al radio de las esferas que nosotros estamos poniendo alrededor del rotor. Una vez ustedes puedan calcular estos distintos momentos de inercia, la idea es que ustedes calculen la razón de estos momentos de inercia. Entonces sería el delta I, que hace referencia a los cuadrantes que se ubican, y el delta I, que hacen referencia a las esferas que están ubicando alrededor del rotor. Y a partir de esta razón que ustedes calculan, la idea es que ustedes encuentren cuál es la relación que tiene el momento de inercia con el periodo de nuestro oscilador torsional que estamos utilizando en el experimento. En este procedimiento se busca que ustedes también puedan calibrar los voltajes del transductor, especialmente los de velocidad, aplicando un torque magnético. Entonces, para poder aplicar el torque magnético, la idea es que revisen muy bien el manual en donde en donde se describe cómo le aplican un torque magnético al experimento. Más o menos es que el switch de palanca que ustedes tienen en el experimento se puede usar para poder desconectar las bobinas de Helmholtz de la salida de velocidad angular y conectarlas a las conexiones grises en el panel frontal del oscilador. Entonces la idea es que ustedes el voltaje que vayan a medir lo tengan referenciado con la tierra, y para esto deben hacer pasar la corriente que van a usar a través del monitor de resistencia, que tiene una resistencia de 1 ohmio. La idea es que aquí ustedes tomen las mediciones necesarias para poder realizar la calibración del voltaje de velocidad del transductor, y de esta forma pues ustedes puedan realizar mediciones más adelante para los siguientes procedimientos del experimento. En este experimento nosotros también vamos a querer saber cuál es la dependencia que pueda existir entre el periodo y la amplitud de las oscilaciones que estemos produciendo. A diferencia de las oscilaciones en el péndulo, donde se puede predecir cuál es la dependencia que hay entre la amplitud de las oscilaciones, en el oscilador torsional no se puede ver alguna dependencia a partir de la ley más simple de Hooke. Pero entonces esto no significa que no debamos realizar ese experimento, sino que por lo contrario deberíamos comprobar si sí existe o no alguna dependencia del periodo en la amplitud de oscilación. Para esto, para poder tener una gran precisión en el experimento, lo primero que deben hacer es quitar el amortiguamiento, tomar las mediciones entre el rango más amplio posible. Entonces en este caso podemos empezar entre 0.2 y 0.5 radianes a 1 radian, y pues tomar las mediciones. Para esto deben aplicar el torque que ustedes pues consideren necesario para poder realizar el experimento. La idea es que aquí ustedes también respondan por qué se usa esta amplitud y por qué no podemos tomar pues un rango mucho más bajo de
0.1 radianes o tener un rango más amplio de 1 radian. La idea es que contesten esto y también miren si efectivamente hay algún tipo de dependencia entre el periodo y la amplitud de oscilación. Por último, nosotros vamos a querer realizar una medición del torque magnético. En este caso, la ecuación que va a describir nuestro movimiento es la que se muestra acá, y por la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo va a ser igual a menos kappa, que esta es la constante de torsión, por el ángulo θ, más mu por k por i, por el coseno de θ, en este caso mu va a hacer referencia al momento magnético. Y para poder buscar una respuesta lineal, en este caso, vamos a utilizar una solución de no equilibrio, donde pues θ, que depende del tiempo, va a ser igual a θi, donde θi es la posición de equilibrio cuando la sumatoria de torques es igual a 0. Y pues aquí metemos un término que depende de la frecuencia angular, que es una exponencial. Si nosotros expandimos esto a primer orden, en la amplitud, vamos a tener esta ecuación, de tal forma que a partir de esta nosotros vamos a poder determinar cuál es nuestra frecuencia angular, y después vamos a encontrar, a partir de la relación entre frecuencia angular, vamos a encontrar que una expresión para el periodo de esta forma. La idea es que si nosotros podemos realizar una gráfica de la razón entre los distintos periodos, entre el periodo de θ, que depende de θ, y el periodo cuando θ es igual a 0, en función de θ sub i por la tangente de θ sub i, donde recordemos que θ sub i es la posición de equilibrio, pues nosotros vamos a tener que encontrar una pendiente de 1 y un punto de intersección igual a 1. Y bueno, la idea es que ustedes aquí pues concluyan sobre este movimiento amortiguado, sobre este movimiento de torque magnético para oscilaciones pequeñas. Una vez realicen esto, van al manual y revisan cómo se le aplican los distintos amortiguamientos que permite el experimento. Y la idea es que tomen mediciones. Aquí van a poder producir una amortiguación de Coulomb, una amortiguación por corriente de Foucault magnética y una amortiguación por arrastre de líquido. Y toman las mediciones y concluyen sobre sus resultados. Por último, recuerden que si tienen alguna duda sobre el experimento o necesitan los documentos para el experimento, no olviden hacérselo saber al profesor encargado del laboratorio.